la llamada del águila y el rugido del jaguar. El sol nacía sobre Tenochtitlán, su luz dorada reflejándose en las tranquilas aguas del lago Texcoco, mientras las calles de la imponente ciudad comenzaban a llenarse de vida. En el centro de la urbe, el Xiuhteocalli, el gran templo mayor, se alzaba como un coloso que conectaba a los hombres con los dioses. Era un día como cualquier otro para los habitantes de la ciudad, pero para un grupo de jóvenes, aquel amanecer significaba el inicio de un camino que los transformaría para siempre, el llamado a convertirse en guerreros. Los protectores del imperio, los temidos Coatl, águilas y jaguares. La estructura de un imperio forjado en la guerra. El imperio azteca no solo era grande por sus templos ni por su riqueza, su verdadero poder residía en sus ejércitos, organizados como una máquina implacable de conquista y defensa. En su cúspide estaban los guerreros águila y jaguar, dos órdenes militares reservadas únicamente para los más valientes. Aquellos capaces de ofrecer capturas humanas en batalla y mostrar un dominio absoluto en el arte de la guerra. El guerrero águila representaba la fuerza del cielo, el que se elevaba por encima del caos, cazando con precisión y visión clara. Su vestimenta, adornada con plumas reales, brillaba como un rayo de sol en medio del campo de batalla, sembrando terror en los enemigos. En contraste, el guerrero jaguar era la fuerza indómita de la tierra, un depredador silencioso que acechaba y desgarraba sin piedad. Su piel estaba cubierta de manchas negras, pintada sobre su traje de algodón endurecido, reflejando la furia de un dios que nunca dormía. Estas dos órdenes no solo eran símbolos de prestigio y honor, sino la columna vertebral de la supremacía militar azteca. Cada joven que se atrevía a soñar con alcanzar estas alturas sabía que no había vuelta atrás una vez que escuchaba el llamado. La vida cotidiana de los aspirantes. Entre las sombras del amanecer, un grupo de jóvenes caminaba por las calles de Tenochtitlán hacia la Telpochcalli, la escuela para los hijos del pueblo, donde recibirían su primera instrucción militar. El aire estaba cargado de expectación y tensión. Cada paso que daban los acercaba a un destino incierto. Entre ellos estaba Tlaui, un muchacho de 14 años, hijo de un pescador. A diferencia de otros, él no provenía de una familia guerrera ni de linaje noble, pero su corazón ardía con el deseo de ser algo más, de llevar a su familia hacia la grandeza. A pocos kilómetros de distancia, en el Calmecac, los hijos de la nobleza comenzaban también su jornada. La disciplina era aún más rigurosa para ellos, pues tenían no solo que proteger al imperio, sino honrar el linaje que portaban. Allí estaba Tecoc, el hijo menor de un tlatoani local, cuya ambición era insaciable. Desde niño había visto a los guerreros águila regresar victoriosos de batalla, sus lanzas manchadas de sangre y sus escudos adornados con los colores de la victoria. Tecoc juró que un día su nombre sería coreado junto al de los dioses. El llamado y las primeras pruebas. Al caer la tarde, los jóvenes aspirantes fueron convocados al patio central de sus escuelas. Los sacerdotes y guerreros veteranos, vestidos con atuendos ceremoniales, se reunieron para dar inicio al Cuicatl-Yehwecau, el cántico del guerrero. Una melodía poderosa y solemne llenó el aire, vibrando como un trueno en los corazones de los jóvenes. Este era el momento en el que el águila alzaba el vuelo y el jaguar soltaba su rugido. Hoy, ustedes comienzan un camino que pocos pueden recorrer. Este es el sendero del guerrero, el camino de aquellos que viven para proteger a su pueblo y honrar a los dioses. Solo los más fuertes, los más valientes, sobrevivirán, que están listos para enfrentar el desafío, tronó la voz del Tlacochcalcatl, el líder de los ejércitos. Los jóvenes respondieron con un grito unísono que resonó en los muros del templo, un grito que llevaba consigo tanto el miedo como la determinación. La primera prueba fue simple, pero brutal: correr por el terreno escarpado que rodeaba la ciudad, cargando pesadas piedras en sus espaldas. Era un ejercicio diseñado no solo para medir su fuerza física, sino para identificar a los que podían soportar el peso de la responsabilidad que llevarían como guerreros. Algunos cayeron, exhaustos, antes de llegar a la meta, pero Tlaui y Tecoc fueron de los primeros en cruzar. Uno lo hizo por su fuerza de voluntad, el otro, por orgullo. El inicio de una transformación. Aquella noche, mientras el fuego ceremonial iluminaba el rostro de los aspirantes, los sacerdotes pronunciaron palabras de augurio, invocando la protección de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, los dioses que regían la guerra y el destino.
Uno por uno, los jóvenes fueron marcados con pintura roja y negra en el rostro, simbolizando la sangre y la oscuridad, los elementos que definirían sus vidas como guerreros. Mientras el humo del copal ascendía hacia las estrellas, Plowey sintió una extraña mezcla de emociones, miedo, emoción y un deseo ardiente de demostrar que estaba destinado a algo grande. Tecock, por su parte, miraba fijamente las llamas, imaginándose ya con la armadura de un guerrero jaguar, arrancando victorias en nombre de los dioses. Ambos aún no sabían que sus caminos estaban destinados a cruzarse, ni que el llamado del águila y el rugido del jaguar los llevarían a enfrentar no solo a enemigos extranjeros, sino a conflictos internos que pondrían a prueba su lealtad, su valentía y su humanidad. Infancia y pruebas del guerrero. El viento soplaba con fuerza en las primeras horas del alba, sacudiendo las copas de los ahuehuetes que bordeaban el camino hacia la Telpochcali. Allí, el eco de los tambores marcaba el inicio de un día que prometía ser tan implacable como los dioses que los observaban desde las alturas. La vida de los jóvenes aspirantes aztecas no conocía descanso, porque desde el momento en que aprendían a caminar, el destino los colocaba en un sendero de sacrificio, honor y supervivencia. Desde la cuna, los niños aztecas eran instruidos para aceptar una verdad inquebrantable: su vida pertenecía al imperio y a los dioses. Cada respiración, cada gota de sudor, y cada herida era una ofrenda. El fuego de Huitzilopochtli ardía en el corazón de la nación, y ellos debían convertirse en el combustible que lo alimentara. La educación en el Calmecac y la Telpochcali. La formación de los futuros guerreros estaba determinada por su linaje. Los hijos de los nobles asistían al Calmecac, una escuela envuelta en un aire de solemnidad, donde la disciplina era tan rígida como el acero de las lanzas. Allí no solo aprendían el arte de la guerra, sino también astronomía, historia y las complejas ceremonias religiosas que conectaban al pueblo con sus deidades. Los sacerdotes, maestros del Calmecac, les enseñaban a mirar más allá de las estrellas, a leer el lenguaje del cosmos y a encontrar en él los designios de los dioses. Sin embargo, esto no los eximía de las exigencias físicas. Corrían descalzos por senderos llenos de espinas y cargaban troncos sobre sus hombros mientras recitaban oraciones a Tezcatlipoca. Por otro lado, en la Telpochcali, la escuela para los hijos del pueblo, el enfoque era directo y brutal. El objetivo era forjar soldados leales, hombres endurecidos por el sufrimiento y preparados para enfrentarse a la muerte sin temor. Los instructores, veteranos de guerra con cicatrices que narraban historias de victorias y derrotas, no mostraban piedad alguna. Un error en una formación o una caída durante un ejercicio físico podía significar horas extras bajo el sol, cavando zanjas o llevando piedras al borde de la extenuación. Las pruebas físicas, forjando cuerpos de hierro. Cada día comenzaba con pruebas físicas diseñadas para empujar a los jóvenes al límite. Antes del amanecer, los aspirantes eran llevados al Tetl, cerro sagrado, cercano, donde corrían hasta que el aire se convirtiera en fuego en sus pulmones. Después, bajo la mirada severa de sus maestros, practicaban el uso de las armas tradicionales: el macuahuitl, una espada de madera incrustada con obsidiana, y el chimalli, el escudo que protegía no solo su cuerpo, sino su honor. Plowey, uno de los jóvenes más prometedores en la Telpochcali, agarraba el macuahuitl con determinación, sus manos aún tiernas sufriendo bajo la áspera madera. Frente a él, un instructor rugía órdenes mientras los jóvenes realizaban movimientos repetitivos una y otra vez. Más rápido, golpea con fuerza o el enemigo arrancará tu corazón. Plowey sabía que el dolor era inevitable, pero en cada golpe imaginaba la gloria de un guerrero águila, las plumas brillando bajo el sol y los cánticos de victoria resonando en el horizonte. En el Calmecac, Tecock enfrentaba pruebas similares, pero con un nivel de precisión casi ritual. Los aspirantes practicaban combates simulados al ritmo de los tambores ceremoniales, mientras los sacerdotes evaluaban no solo su fuerza, sino su capacidad para controlar la furia en el fragor del combate. Un guerrero no podía ser una bestia descontrolada, debía ser un instrumento de los dioses, implacable pero disciplinado. Pruebas mentales y espirituales, la fe inquebrantable. No era suficiente que un guerrero fuera fuerte, debía poseer una mente afilada y una fe inquebrantable en los dioses. Las pruebas mentales incluían la memorización de cánticos y oraciones, pero también enfrentaban desafíos estratégicos. Los jóvenes debían planificar ataques simulados contra enemigos imaginarios, utilizando mapas dibujados en la tierra. Cada error era castigado,
no por la dureza de los maestros, sino por el recordatorio de que, en el campo de batalla real, un solo paso en falso podía significar la caída del imperio. Las pruebas espirituales, sin embargo, eran las más intimidantes. Los aspirantes eran llevados al Cuauhxicalli, la piedra de sacrificios, donde debían observar ceremonias en honor a Huitzilopochtli. Algunos flaqueaban al ver la sangre derramarse sobre la piedra, sus almas tambaleándose bajo el peso de la realidad. Pero los más fuertes comprendían que aquel sacrificio no era cruel, sino necesario. Tlaui observaba con ojos atentos, sintiendo como el rugido del jaguar resonaba en su pecho, mientras Tecoc, en el Calmecac, cerraba los ojos y murmuraba oraciones para ganarse el favor de los dioses. Los maestros, figuras de hierro y sabiduría. Los maestros eran figuras imponentes, hombres que habían demostrado su valor en innumerables batallas. En la Telpochcali, el maestro Gowessin, un veterano de guerra con un ojo perdido, impartía lecciones con una mezcla de dureza y sabiduría. La guerra es como el viento, impredecible. Si no te adaptas, serás arrancado de raíz, gruñía mientras mostraba a los jóvenes cómo moverse en formación. En el Calmecac, el sacerdote Cuauhtlatoa enseñaba a los nobles a comprender los signos del cielo. Con una voz profunda, decía, los dioses no miran con indiferencia. Ellos juzgan cada uno de tus pasos. Si tu corazón duda, el enemigo lo sentirá. Su enseñanza resonaba en Tecoc, quien se obligaba a no titubear, a ser un reflejo de la fuerza divina que lo rodeaba. Los destinados a destacar. A medida que los días se convertían en semanas, las diferencias entre los aspirantes comenzaban a hacerse evidentes. Algunos flaqueaban bajo la presión y el agotamiento, mientras otros se elevaban por encima de los desafíos. Tlaui, con su origen humilde, demostraba una resistencia asombrosa, ganándose el respeto de sus compañeros y la atención de sus maestros. Tecoc, por su parte, destacaba por su estrategia y habilidad en el combate, aunque su arrogancia comenzaba a generar tensiones entre los demás aspirantes. Una noche, bajo la luz de la luna, los sacerdotes se reunieron para discutir el futuro de los jóvenes. Algunos de estos muchachos no llegarán a ser guerreros. Pero hay otros que tienen la marca de los dioses, dijo Cuauhtlatoa, señalando los nombres de Tlaui y Tecoc en sus tablillas. Los tambores comenzaron a resonar una vez más, llamando a los jóvenes a una nueva jornada de pruebas. La infancia había terminado para ellos, ahora solo quedaba el camino del guerrero, un camino donde la sangre y el sacrificio serían sus únicos compañeros constantes. El ritual de iniciación y el primer combate. El amanecer en Tenochtitlán traía consigo el presagio de un día decisivo. Los tambores resonaban en las calles, marcando el inicio del ritual de iniciación, el momento que separaba a los aspirantes de los verdaderos guerreros. Tlaui y Tecoc, junto a sus compañeros, avanzaban en procesión hacia el Huiteocalli, el gran templo mayor, donde los dioses aguardaban para sellar su destino. Aquella mañana no era como las demás, el aire estaba cargado de incienso y expectativa, y el peso del compromiso se sentía en cada paso que daban. El ritual de iniciación, un puente entre los mortales y los dioses. La ceremonia comenzaba al pie del templo, donde los jóvenes, vestidos con túnicas sencillas, eran conducidos por sus maestros y sacerdotes hacia la cima del edificio. El ascenso por las empinadas escalinatas no era solo un acto físico, sino un símbolo del sacrificio necesario para alcanzar la grandeza. Los cantos sagrados de los sacerdotes llenaban el aire, invocando la presencia de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Tezcatlipoca, el señor del destino. Al llegar a la cima, los aspirantes fueron alineados frente al Cuauhxicalli, la piedra sagrada donde se realizaban los sacrificios. No era un acto de muerte lo que los esperaba, sino una ofrenda de vida. Los sacerdotes cortaron pequeñas incisiones en sus brazos, permitiendo que unas gotas de sangre cayeran como tributo a los dioses. El dolor no era solo físico, era espiritual, un recordatorio de que su vida ya no les pertenecía. Desde este día, sus corazones laten al ritmo del tambor de la guerra. Sus vidas son del imperio, y sus almas, de los dioses, proclamó Cuauhtlatoa, el sacerdote principal, mientras levantaba una antorcha que representaba la fuerza eterna de Huitzilopochtli. Luego, los jóvenes recibieron los símbolos de su nueva identidad, el Cupipiltin, traje de plumas para los guerreros águila, y el Oquipipiltin, el atuendo manchado para los guerreros jaguar. Tlaui, con una mezcla de humildad y orgullo,
sintió el peso del casco en forma de cabeza de águila sobre su cabeza, mientras Tecock, rodeado por la mirada de admiración de los nobles, se envolvía en su manto de jaguar con la confianza de alguien que ya se veía como líder. La marcha hacia el primer combate. Tras el ritual, no había tiempo para celebraciones. Los jóvenes guerreros debían demostrar su valía en el campo de batalla. Esa misma tarde, un emisario llegó al templo con noticias de una rebelión en una ciudad tributaria cercana. Era la oportunidad perfecta para que los nuevos guerreros probaran su temple. La marcha hacia el combate estaba llena de tensión. Los tambores que los habían acompañado durante la ceremonia ahora retumbaban con un ritmo más frenético, como un corazón que latía al borde de la explosión. Plowey no podía evitar mirar a su alrededor, observando los rostros de sus compañeros. Algunos mostraban determinación, otros, un miedo mal disimulado. Tecock caminaba con paso firme, su mirada fija en el horizonte. En su mente, ya se veía regresando a Tenochtitlán con prisioneros y ganándose el favor de los dioses y de su familia. El viaje duró 2 días, durante los cuales los jóvenes guerreros recibieron lecciones finales de sus instructores. Recuerden, la captura es más importante que la muerte. Un prisionero vivo honra a los dioses. Un cadáver es un desperdicio, decía Wewessing, el veterano que lideraba el grupo. El primer combate, un bautismo de sangre. Al amanecer del tercer día, llegaron a los campos cercanos a la ciudad rebelde. El terreno estaba cubierto de hierba alta que se agitaba con el viento, pero el silencio era inquietante. Los guerreros veteranos, acostumbrados a leer los signos del entorno, sabían que la batalla estaba cerca. «Prepárense. Ellos nos están esperando», advirtió Wewessing mientras señalaba el horizonte, donde sombras comenzaron a moverse. El choque inicial fue brutal. Los rebeldes, armados con lanzas y hondas, salieron de sus escondites, gritando como si quisieran invocar el poder de sus propios dioses. Los jóvenes guerreros se alinearon detrás de los veteranos, temblando, pero decididos. «Adelante, por Tenochtitlán, por Huitzilopochtli», rugió Tecock, avanzando con una valentía que inspiró a muchos. El sonido del macuahuitl al chocar contra los escudos resonaba como un trueno. Plowey, con el corazón acelerado, blandió su arma por primera vez, bloqueando un golpe y devolviendo otro con torpeza, pero con suficiente fuerza para desequilibrar a su oponente. Sus manos temblaban, pero el instinto de supervivencia lo empujaba hacia adelante. La batalla era un caos de gritos, sangre y movimiento. Tecock luchaba con la ferocidad de un verdadero jaguar, sus movimientos eran precisos y letales, pero su enfoque no era matar, sino capturar. Logró derribar a un rebelde y, con una maniobra rápida, lo inmovilizó con las correas de cuero de su chimari. «Uno para los dioses», gritó, mientras otros guerreros se inspiraban en su ejemplo. Plowey, por otro lado, enfrentaba una lucha interna tanto como externa. Cada golpe que daba lo acercaba más a aceptar la brutal realidad del combate. En un momento, logró derribar a un enemigo, pero dudó antes de atraparlo. Fue solo cuando vio a uno de sus compañeros caer por una lanza enemiga que el fuego dentro de él se encendió. Con un rugido que sorprendió incluso a sus propios aliados, capturó a su primer prisionero, su corazón latiendo como si fuera a explotar. La transformación del guerrero. Al final del combate, los rebeldes fueron derrotados, y los nuevos guerreros regresaron con prisioneros en sus manos. Algunos llevaban heridas que serían recordatorios permanentes de su primer día como guerreros. Plowey caminaba con el rostro cubierto de sudor y sangre, pero con una mirada distinta, como si el miedo que había sentido antes hubiera sido reemplazado por algo más profundo. La certeza de que había encontrado su lugar en el mundo. Tecock, mientras tanto, se paró frente a los prisioneros capturados con una sonrisa de satisfacción. «Este es solo el comienzo», murmuró para sí mismo, sabiendo que su ambición lo llevaría aún más lejos. De vuelta en Tenochtitlán, los jóvenes fueron recibidos como héroes. Los tambores resonaron una vez más, esta vez para celebrar su regreso. Los prisioneros fueron llevados al templo, donde serían ofrecidos a los dioses en una ceremonia que sellaría el honor de los nuevos guerreros. La ascensión del guerrero, águila o jaguar. La sangre derramada en las tierras de batalla era solo el inicio del verdadero camino para los aspirantes.
la gloria de pertenecer a las élites militares del Imperio Azteca, los guerreros Águila y Jaguar, era una meta que no todos alcanzarían. Las pruebas que aguardaban exigían no solo habilidad, sino valentía, estrategia y una devoción inquebrantable a los dioses. Cada guerrero sabía que la ascensión no era un derecho, sino un honor que debía ser ganado con sacrificio y hazañas extraordinarias. El camino de la ascensión. Para ser considerado digno de ingresar a las filas de los guerreros Águila o Jaguar, un joven guerrero debía demostrar su valía en batalla. Capturar a 4 prisioneros enemigos era el primer paso. Pero no se trataba únicamente del número, los líderes observaban de cerca la forma en que cada guerrero luchaba, su ingenio, su fuerza, su capacidad para liderar y mantener la calma bajo presión. Tlaui, ahora más seguro de sí mismo tras su primera batalla, había capturado 2 prisioneros. Sabía que debía esforzarse aún más si deseaba alcanzar la gloria. Por otro lado, Tecoc, con su ambición desbordante, ya llevaba 3 prisioneros y ansiaba completar la cifra para ser considerado entre los jaguares, su meta personal desde niño. Recuerden, les decía Wewezin, el veterano que los instruía, un guerrero no es solo fuerza. Es astucia como el águila que observa desde las alturas y ferocidad como el jaguar que caza en la oscuridad. ¿Cuál de estos espíritus habita en ustedes? Pronto lo descubrirán. Águilas y jaguares, los simbolismos de la gloria. La diferencia entre ambas órdenes era más que simbólica, definía el carácter y el estilo de combate del guerrero. Los guerreros águila, conocidos como Kutri, eran vistos como los ojos del imperio. Se movían con rapidez y estrategia, atacando con precisión desde posiciones de ventaja. Su atuendo, adornado con plumas brillantes y un casco que emulaba la cabeza de un águila, evocaba la imagen de la vigilancia y el dominio aéreo. Por otro lado, los guerreros jaguar, llamados Oklme, representaban la fuerza y el sigilo. Sus túnicas, confeccionadas con pieles de jaguar auténticas, los hacían parecer depredadores listos para atacar. Sus rostros, cubiertos con máscaras que imitaban las fauces del jaguar, inspiraban temor en el enemigo. Sus movimientos eran rápidos y letales, como un depredador acechando en la espesura. Los jóvenes aspirantes soñaban con portar estas insignias, pero no todos podían elegir. Las características personales y el estilo de combate eran determinantes para ser asignados a una u otra orden. Tecoc, con su ferocidad y poder físico, parecía destinado a ser un jaguar, mientras que Tlaui, con su capacidad para planificar movimientos y mantener la calma en el caos, mostraba el potencial de un águila. Hazañas legendarias, los modelos a seguir. Las historias de guerreros legendarios inspiraban a las nuevas generaciones. Una de ellas era la de Cuauhtémoc, el águila más temida de su tiempo, quien lideró un grupo reducido de guerreros en una misión suicida para defender una aldea aliada. Utilizando su ingenio, llevó a los enemigos a una trampa en la que lograron vencer a un ejército 10 veces mayor. Otro nombre que se mencionaba frecuentemente en las fogatas era el de Ocelotzin, el jaguar que nunca retrocedía. En una ocasión, se enfrentó solo a 5 enemigos y los derrotó con una combinación de fuerza bruta y habilidad táctica. Su rugido, se decía, era capaz de hacer temblar a sus enemigos antes de que siquiera empuñara su macuahuitl. Estas figuras no solo eran héroes, eran la encarnación de los ideales aztecas: valentía, lealtad y devoción a los dioses. Para Tlaui y Tecoc, convertirse en un guerrero legendario era el sueño que los mantenía en marcha, incluso en los momentos más difíciles. El día de la decisión. La oportunidad de demostrar quiénes eran llegó en una misión especial. Un pueblo vecino, aliado del imperio, había sido atacado por una tribu rebelde. Los jóvenes guerreros, liderados por Wewezin, fueron enviados para recuperar el control y capturar prisioneros. El viaje al territorio enemigo estuvo lleno de tensión. Tlaui y Tecoc sabían que esta batalla sería decisiva para sus aspiraciones. Mientras avanzaban, Wewezin les recordó la importancia del trabajo en equipo y la estrategia. No se trata de quien golpea más fuerte, sino de quien piensa más rápido, dijo, mirando especialmente a Tecoc, cuyo entusiasmo a veces lo llevaba a actuar impulsivamente. Cuando llegaron al lugar, el enemigo ya los esperaba. La batalla comenzó con un choque feroz de gritos y armas. Tecoc, con la fuerza de un jaguar desatado, derribaba enemigos a su paso. Su macuahuitl brillaba al sol mientras cortaba el aire con precisión letal.
logró inmovilizar a 2 enemigos, asegurando su lugar entre los jaguares. Tlaui, por su parte, usó su ingenio para superar a un grupo de enemigos que lo había acorralado. Subió a una roca alta para observar el campo de batalla y guiar a sus compañeros hacia una emboscada perfecta. Cuando terminó la lucha, había capturado 2 prisioneros más, completando los 4 necesarios para ser considerado un águila. El reconocimiento de los dioses. Al regresar a Tenochtitlán, los jóvenes guerreros fueron presentados ante los líderes del ejército y los sacerdotes. Los prisioneros capturados fueron llevados al templo, donde serían sacrificados en honor a los dioses, asegurando la bendición para los nuevos guerreros. Tlaui fue reconocido como un Cuautli. Su capacidad de observar, planificar y liderar lo hizo digno de portar el casco de águila y las plumas doradas que adornarían su atuendo. Por su parte, Tecoc fue nombrado Ocltli, el guerrero jaguar, cuyo poder y determinación lo habían distinguido en el campo de batalla. Esa noche, mientras las celebraciones llenaban las calles de Tenochtitlán, ambos jóvenes se sentaron juntos, contemplando el cielo estrellado. Aunque habían tomado caminos distintos, compartían el mismo fuego en sus corazones. Sabían que su viaje apenas comenzaba y que la verdadera gloria aún los esperaba en las guerras futuras. Las batallas que forjaron leyendas. En el apogeo del Imperio Azteca, los guerreros águila y jaguar se levantaron como símbolos de la fuerza militar y espiritual de su pueblo. Su valentía en el campo de batalla no solo consolidó el dominio azteca, sino que también escribió historias que serían contadas por generaciones. Estas leyendas, talladas con sangre y acero, definieron el alma del imperio. La expansión hacia el Valle del Toluca. El emperador Ahuitzotl, buscando expandir los dominios aztecas, puso su mirada en los pueblos del Valle del Toluca, una región fértil y estratégica. Sin embargo, los habitantes, liderados por un grupo de guerreros élite conocidos como los Coyotlcin, hombres coyote, estaban decididos a resistir. Ahuitzotl llamó a sus guerreros águila y jaguar, los pilares de su ejército, para liderar esta campaña. Tlaui y Tecoc, ahora reconocidos entre las filas de sus respectivas órdenes, fueron seleccionados para participar. Ambos sabían que esta batalla no sería como las anteriores. Los Coyotlcin eran famosos por sus emboscadas nocturnas y su habilidad para usar el terreno montañoso a su favor. La marcha hacia el Valle del Toluca estuvo llena de tensión. Las tierras altas parecían observarlos, y el viento traía consigo el aullido de coyotes, un recordatorio constante de sus adversarios. Los guerreros águila, liderados por Tlaui, volaron por delante como exploradores, identificando posibles rutas y ubicaciones para emboscadas. Mientras tanto, los jaguares, con Tecoc al frente, avanzaban en silencio, preparados para atacar con ferocidad. La primera escaramuza ocurrió en un estrecho paso montañoso. Los Coyotlcin emboscaron al ejército azteca, lanzando piedras y flechas desde las alturas. El caos estalló, y por un momento pareció que los aztecas serían derrotados. Fue entonces cuando Tlaui, con su visión estratégica, lideró a su escuadrón para escalar la montaña y atacar a los arqueros enemigos desde arriba. Mientras tanto, Tecoc y los jaguares aprovecharon la confusión para irrumpir en las líneas enemigas con rugidos que resonaron como truenos. La combinación de astucia y fuerza resultó en una victoria decisiva. La defensa de Tenochtitlán, la rebelión de los Chalcas. No todas las batallas fueron para expandir el imperio, algunas eran para protegerlo. Los Chalcas, un pueblo resentido por años de tributo forzado, se aliaron con otras ciudades para lanzar un ataque sorpresa contra Tenochtitlán. En la madrugada, cuando la capital dormía, los tambores de guerra comenzaron a sonar desde el lago. El caos se apoderó de la ciudad, pero los guerreros águila y jaguar respondieron con una rapidez letal. Tlaui organizó un grupo para patrullar los canales y evitar que los Chalcas usaran canoas para infiltrarse en el corazón de la ciudad. Tecoc, por su parte, lideró un contraataque directo en las puertas principales, donde los rebeldes intentaban abrirse paso. La batalla fue feroz. Tlaui, desde su canoa, disparaba flechas con precisión mortal, derribando a los rebeldes que intentaban cruzar el lago. Su liderazgo evitó que los Chalcas llegaran al templo mayor. Mientras tanto, Tecoc luchaba cuerpo a cuerpo en las puertas, blandiendo su macuahuitl con una fuerza devastadora. En un momento crítico, logró derribar al líder rebelde, cortando la moral enemiga. La defensa de Tenochtitlán fue una victoria gloriosa,
pero también un recordatorio del precio de la paz. Muchos guerreros cayeron ese día, y sus cuerpos fueron llevados al templo para ser honrados con sacrificios a Huitzilopochtli. Tlaui y Tecoc, exhaustos pero victoriosos, sabían que la supervivencia del imperio dependía de mantenerse siempre vigilantes. El duelo de los titanes. No todas las tensiones surgieron contra enemigos externos. Entre las órdenes militares, surgían rivalidades que a veces se resolvían de forma más personal. Una de estas historias involucró a Tecoc y otro jaguar llamado Xiuhcuautl, un guerrero cuya ambición y orgullo rivalizaban con su habilidad. Durante una campaña para someter a una tribu rebelde, Xiuhcuautl cuestionó las órdenes de Tecoc, sugiriendo que su liderazgo era débil. La disputa creció hasta el punto de que se decidió resolverla con un duelo ritual en el patio del cuartel. El duelo fue un espectáculo que atrajo a guerreros de todas las órdenes. Bajo la atenta mirada de los sacerdotes y líderes militares, Tecoc y Xiuhcuautl se enfrentaron con sus macuahuitl. La tensión en el aire era palpable, y cada golpe resonaba como un trueno. Tecoc, alimentado por su orgullo y el deseo de demostrar su valía, luchó con una ferocidad que dejó claro por qué había sido elegido como jaguar. En un movimiento final, desarmó a Xiuhcuautl, pero en lugar de humillarlo, extendió su mano en señal de respeto, ganándose la admiración de sus compañeros. La batalla de Cuetlactlán, la última prueba. El capítulo culmina con la narración de la batalla de Cuetlactlán, un enfrentamiento épico que marcó un antes y un después en la historia de los guerreros Águila y Jaguar. Los aztecas se enfrentaron a una coalición de pueblos que, cansados del dominio imperial, se unieron para desafiar su autoridad. La batalla, que tuvo lugar en un extenso campo rodeado de montañas, fue un despliegue de estrategias militares. Los guerreros Águila atacaron primero, lanzándose desde las alturas con precisión mortal, mientras que los jaguares cargaron desde los flancos, rompiendo las líneas enemigas con su fuerza abrumadora. En medio del caos, Tlaui y Tecoc se encontraron luchando codo a codo, enfrentando a un enemigo que parecía interminable. En un momento crítico, cuando las fuerzas aztecas parecían estar al borde del colapso, ambos guerreros lideraron un contraataque que cambió el rumbo de la batalla. Tlaui, desde una colina, coordinó los movimientos de las tropas, mientras que Tecoc, con un rugido que resonó por todo el campo, lideró una carga directa que rompió el espíritu enemigo. La victoria en Cuetlactlán no solo aseguró el dominio azteca, sino que consolidó a Tlaui y Tecoc como leyendas vivientes. Sus nombres serían recordados como ejemplos de valentía, estrategia y sacrificio. El guerrero y la espiritualidad. En el corazón del imperio azteca, la guerra no era solo un acto de conquista, era un acto sagrado. Para los guerreros Águila y Jaguar, cada batalla era una danza ritual, cada muerte un tributo a los dioses, y cada victoria un reflejo de la voluntad divina. Este capítulo nos sumerge en la profunda conexión entre la vida militar y la espiritualidad, explorando los rituales, creencias y dilemas que definían a estos guerreros tanto como sus armas. El amanecer del guerrero, los rituales previos a la batalla. Cada batalla comenzaba mucho antes de que se blandiera la primera macuahuitl. En la víspera de la contienda, los guerreros se reunían en el Cuauhcali, la casa de las águilas, o el Ocelocalco, la casa de los jaguares, donde se preparaban física y espiritualmente. Allí, rodeados de antorchas parpadeantes y el aroma penetrante del copal, los sacerdotes dirigían ceremonias para invocar la protección y el favor de Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol. Tlaui y Tecoc, ahora líderes respetados en sus órdenes, se arrodillaban junto a sus compañeros mientras el sacerdote entonaba cánticos antiguos. Las palabras resonaban en el aire cargado de humo, uniendo a los guerreros en un trance colectivo. Cada uno presentaba una ofrenda personal, un mechón de cabello, una gota de sangre o una pieza de jade, como símbolo de su devoción. El ritual culminaba con la pintura corporal. Los guerreros águila recibían trazos dorados y negros que evocaban las plumas del ave, mientras que los jaguares eran cubiertos de manchas y rayas que imitaban la piel del felino. Antes de partir al campo de batalla, cada guerrero hacía una promesa personal a los dioses. Tlaui prometió capturar 3 prisioneros para el sacrificio en honor al sol naciente, mientras que Tecoc juró luchar hasta el último aliento si eso aseguraba la victoria de su pueblo. La adrenalina mezclada con reverencia llenaba sus corazones, transformando el miedo en determinación. En el campo de batalla, danza, sangre y fe. En el fragor de la batalla,
la espiritualidad de los guerreros se manifestaba en cada movimiento. Para ellos, el combate no era solo una lucha por la supervivencia, era una extensión del ritual. Cada golpe, cada captura, era una oración ofrecida a los dioses. El sonido de los tambores de guerra marcaba el ritmo, y los guerreros águila y jaguar se movían con una sincronía casi sobrenatural, como si fueran guiados por fuerzas divinas. Tlaui, liderando un grupo de guerreros águila, se enfrentó a un enemigo que superaba ampliamente en número a sus tropas. Con cada flecha que disparaba, invocaba a Huitzilopochtli, pidiendo fuerza para proteger a sus hombres. Su precisión era casi inhumana, y cada impacto parecía llevar consigo la bendición del sol. Tecoc, por su parte, lideraba una carga brutal a través de las líneas enemigas, rugiendo como el jaguar que llevaba en el alma. Con su macuahuit cubierto de obsidiana, derribaba enemigos con una ferocidad que inspiraba tanto terror como admiración. Sin embargo, la espiritualidad no era solo una fuente de fuerza, también traía consigo un peso abrumador. Los guerreros sabían que su objetivo no era simplemente derrotar al enemigo, sino capturarlo con vida para los sacrificios. Este acto, aunque esencial para mantener el equilibrio cósmico según sus creencias, era una fuente de conflicto interno para muchos. El dilema del sacrificio, la humanidad del guerrero. Después de la batalla, los prisioneros eran llevados al templo mayor, donde se llevaban a cabo los sacrificios en honor a los dioses. Para los aztecas, este acto no era visto como cruel, sino como un deber sagrado. Creían que la sangre de los sacrificados alimentaba a los dioses, asegurando la continuidad del mundo. Sin embargo, no todos los guerreros aceptaban este destino sin cuestionarlo. Tlaui, al llevar a un prisionero al templo, observó el miedo en los ojos del joven cautivo. Aunque sabía que este acto era necesario, no pudo evitar preguntarse si los dioses realmente exigían tanto sufrimiento. En su mente, la imagen del prisionero se mezclaba con los recuerdos de su propia infancia, cuando era un niño aspirante lleno de sueños y temores. Esa noche, mientras los sacerdotes ofrecían los corazones al sol, Tlaui se retiró en silencio, buscando consuelo en las estrellas. Tecoc, por el contrario, enfrentaba el sacrificio con una mezcla de orgullo y resignación. Para él, el destino de los prisioneros era un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de su papel como guerrero. Sin embargo, incluso en su determinación, había momentos de duda. Recordaba a un prisionero en particular, un joven que había luchado con un coraje inquebrantable. En lugar de humillarlo, Tecoc le había ofrecido palabras de respeto antes de entregarlo a los sacerdotes. Esa noche, soñó con el joven ascendiendo al cielo, transformado en una estrella que brillaba junto a Huitzilopochtli. La dualidad del guerrero, devoción y dolor. La vida espiritual de los guerreros águila y jaguar estaba llena de contradicciones. Por un lado, eran los protectores de su pueblo, los elegidos por los dioses para mantener el equilibrio cósmico. Por otro, eran humanos, cargados de emociones y dilemas que los perseguían tanto como las cicatrices físicas de la batalla. En el Cuauhcali y el Ocelocalco, se llevaban a cabo ceremonias de purificación después de cada batalla. Los guerreros se lavaban en ríos sagrados, buscando limpiar no solo la sangre de sus cuerpos, sino también el peso de sus almas. Los sacerdotes les recordaban que su sacrificio personal, sus heridas y pérdidas, eran necesarios para asegurar el bienestar del imperio. Sin embargo, muchos, como Tlaui y Tecoc, sabían que cargarían con esos recuerdos hasta el final de sus días. La caída de un imperio y el último combate. El amanecer de la tragedia llegó con barcos que parecían montañas flotantes y hombres de piel pálida que traían consigo relámpagos en sus manos. Para los guerreros águila y jaguar, la llegada de los conquistadores españoles marcó el inicio de una batalla que definiría el destino de su mundo. Lo que antes eran símbolos de gloria y protección, ahora se enfrentaban a una fuerza desconocida, mortal y despiadada. Este capítulo nos lleva al corazón de los días más oscuros del Imperio Azteca, cuando Tenochtitlán, la joya de Mesoamérica, fue envuelta en caos, sangre y fuego. La primera batalla, encuentro con lo desconocido. El cielo estaba teñido de rojo al amanecer cuando Tlaui, ahora un líder entre los guerreros águila, divisó los estandartes extranjeros acercándose a la ciudad. Junto a Tecoc, el líder de los jaguares, convocaron a sus tropas en el Cuauhcali. La tensión era palpable.
Los tambores resonaban como un corazón colectivo, y las plumas y pieles de los guerreros relucían bajo la luz del sol naciente. La primera escaramuza ocurrió en las afueras de Tenochtitlán, donde los guerreros aztecas, con sus macuahuitl y lanzas de obsidiana, se enfrentaron a hombres montados en bestias desconocidas, los caballos. El rugido de los jaguares y los gritos de las águilas llenaron el aire mientras las flechas volaban como lluvia. Pero los españoles no solo tenían espadas de acero, sus cañones rugían como truenos, destrozando líneas completas de guerreros con un solo disparo. Tlaui, al ver a sus hombres caer, lideró una carga desesperada. Con una precisión casi divina, lanzó su lanza contra un soldado español, derribándolo de su caballo. Pero por cada español que caía, otros dos tomaban su lugar. La batalla se convirtió en un caos sangriento, una mezcla de valentía y desesperación. La estrategia habitual de capturar prisioneros vivos ya no era viable, ahora luchaban por sobrevivir. La resistencia en Tenochtitlán, heroísmo y desesperación. Cuando los españoles, liderados por Hernán Cortés, finalmente pusieron cerco a Tenochtitlán, la ciudad se convirtió en un campo de batalla. Los guerreros Águila y Jaguar, junto con la población civil, lucharon calle por calle, canal por canal. Cada esquina era defendida con furia. Cada puente destruido retrasaba el avance enemigo. Los tambores de guerra resonaban día y noche, recordando a los habitantes que no debían rendirse. Tecoc lideró a su grupo de jaguares en ataques nocturnos, usando la oscuridad como aliada. Los guerreros se deslizaban silenciosos como sombras, atacando a los soldados españoles y sus aliados tlaxcaltecas con una brutalidad que sembraba el pánico en sus filas. Tlaui, mientras tanto, organizaba emboscadas en los canales, utilizando canoas para interceptar a los enemigos que intentaban avanzar por el agua. Pero el enemigo no solo traía armas, también traía enfermedades. La viruela comenzó a extenderse entre la población, diezmando a guerreros y civiles por igual. Tlaui vio como algunos de sus mejores hombres, quienes habían sobrevivido a innumerables batallas, caían ante un enemigo invisible. La desesperación crecía mientras los alimentos y el agua escaseaban. Las traiciones internas, la ruptura del espíritu. Mientras los guerreros luchaban con todas sus fuerzas, la traición comenzó a corroer desde adentro. Algunos líderes de Calpulli, cansados del hambre y las constantes pérdidas, comenzaron a cuestionar la resistencia. Rumores de pactos con los españoles se propagaban como veneno. Tlaui y Tecoc enfrentaron el desafío de mantener la moral de sus hombres, pero las tensiones crecían. Una noche, un líder de un Calpulli rival intentó convencer a Tecoc de abandonar la lucha y rendirse a los conquistadores, argumentando que era la única forma de salvar a lo que quedaba del pueblo azteca. Tecoc, furioso, lo retó en un duelo en el Cuauhcali. El combate fue brutal y rápido. Tecoc demostró que, aunque el imperio estaba al borde del colapso, su espíritu guerrero seguía intacto. Sin embargo, la traición no se detuvo allí. Algunos grupos comenzaron a desertar, uniéndose a los españoles en busca de un futuro incierto. La desunión debilitó aún más la defensa de Tenochtitlán, convirtiendo la lucha en un acto de heroísmo desesperado. El último combate, gloria en la derrota. El 13 de agosto de 1521, la batalla final por Tenochtitlán alcanzó su clímax. Las calles estaban cubiertas de escombros y cadáveres. Las aguas de los canales estaban teñidas de rojo. Los guerreros Águila y Jaguar, sabiendo que el fin era inevitable, decidieron luchar hasta el último aliento para proteger el honor de su pueblo. Tlaui y Tecoc lideraron un ataque suicida contra las fuerzas españolas que habían penetrado en el centro de la ciudad. A pesar de estar herido, Tlaui luchaba con una ferocidad que parecía sobrenatural, derribando a los enemigos con su macuahuitl. Tecoc, rugiendo como un jaguar, se lanzó sobre un grupo de soldados, enfrentándolos con una furia que no reconocía el miedo. Finalmente, rodeados y superados en número, ambos guerreros se encontraron espalda contra espalda en el patio del Templo Mayor. Aunque sabían que no podían ganar, decidieron ofrecer su última batalla como un tributo a Huitzilopochtli. Con un grito de guerra que resonó como un eco de los días gloriosos del imperio, cargaron contra sus enemigos. Sus cuerpos cayeron, pero sus espíritus permanecieron intactos, ascendiendo al lado del sol que tanto habían defendido. El legado de los guerreros. Con la caída de Tenochtitlán, el imperio azteca llegó a su fin.
pero los guerreros Águila y Jaguar dejaron un legado que no pudo ser destruido. Sus historias de valentía, honor y sacrificio continuaron siendo contadas, inspirando a generaciones futuras. En cada rincón de la antigua Tenochtitlán, los ecos de sus rugidos y gritos de guerra seguían vivos, recordando al mundo que, aunque un imperio pueda caer, el espíritu de sus guerreros perdura para siempre. En su derrota, los guerreros Águila y Jaguar no solo defendieron una ciudad, defendieron una forma de vida, una cosmovisión y un legado que aún hoy resuena en la memoria colectiva de México. Legado inmortal, los ecos del águila y el jaguar. El humo del Templo Mayor había cesado hacía siglos, pero el espíritu de los guerreros Águila y Jaguar seguía vivo, danzando en cada rincón de México como una sombra indomable. Aunque el imperio azteca sucumbió ante las fuerzas conquistadoras, el legado de sus guerreros trascendió las cenizas de Tenochtitlán, como un eco eterno que resuena en las montañas, los valles y los corazones de quienes aún sienten el llamado del pasado. El resurgir en la memoria colectiva. En las historias contadas bajo la luz de las estrellas, alrededor de fogatas en pequeñas aldeas y grandes ciudades, los nombres de los guerreros Águila y Jaguar adquirieron una inmortalidad que no podía ser destruida por espadas de acero ni por pactos traicioneros. Padres relataban a sus hijos las hazañas de aquellos que, vestidos con plumas y pieles, lucharon hasta el último aliento. Estas narraciones se convirtieron en mitos, y los mitos se fundieron con la identidad de un pueblo que nunca se rindió del todo. Los guerreros no solo eran recordados como combatientes. Eran vistos como símbolos de resistencia, honor y valentía. En cada relato, se enfatizaba su conexión con los dioses y la tierra, mostrando cómo sus acciones no solo buscaban proteger a su gente, sino también preservar el equilibrio sagrado del universo. La herencia en las tradiciones y el arte. Con el paso del tiempo, los ecos de los guerreros Águila y Jaguar encontraron nuevos caminos para manifestarse. En las danzas tradicionales, los movimientos ágiles de los bailarines, adornados con penachos de colores vibrantes y pieles moteadas, evocaban las gestas heroicas de los antiguos guerreros. Cada golpe de tambor era como el retumbar de los corazones que alguna vez defendieron la grandeza de su imperio. Las festividades del Día de Muertos, con su conexión entre los vivos y los muertos, también guardaban ecos de su legado. Los altares dedicados a los ancestros recordaban el sacrificio de aquellos que lucharon por un futuro que no llegarían a ver. Las figuras de guerreros Águila y Jaguar, talladas en piedra o pintadas en lienzos, se convirtieron en guardianes simbólicos de la memoria. En el arte, tanto antiguo como moderno, sus imágenes continuaron inspirando. Murales como los de Diego Rivera retrataron su ferocidad y majestuosidad, mientras poetas y escritores encontraban en ellos una fuente inagotable de inspiración. Sus símbolos aparecían en las monedas, los sellos postales y los emblemas nacionales, consolidando su lugar como íconos de identidad. El espíritu de resistencia en la historia de México. El espíritu de los guerreros Águila y Jaguar no solo quedó atrapado en el pasado. Durante los movimientos de independencia y revolución en México, su memoria fue invocada como un recordatorio del valor necesario para enfrentar la opresión. Los insurgentes que lucharon contra el dominio español en el siglo XIX encontraron en su ejemplo una fuente de fortaleza. Para ellos, el sacrificio de los guerreros aztecas no había sido en vano, sino que formaba parte de un ciclo eterno de lucha por la libertad. En las guerras de reforma, en la Revolución Mexicana y en las múltiples batallas por la justicia social, los guerreros Águila y Jaguar se convirtieron en símbolos de resistencia. Su espíritu parecía revivir en los campesinos que empuñaban machetes, en los líderes que se alzaban contra la injusticia, y en cada mexicano que se negaba a ceder ante la adversidad. Símbolos nacionales y orgullo mexicano. Hoy en día, el legado de los guerreros Águila y Jaguar está presente en cada rincón de México. El águila que devora a la serpiente en el escudo nacional no solo es un símbolo de la fundación de Tenochtitlán, sino también un recordatorio del poderío y la valentía de los guerreros que alguna vez defendieron esas tierras. En las Fuerzas Armadas modernas, algunos regimientos rinden homenaje a estas órdenes militares, adoptando sus nombres como un recordatorio de su legado. Los jóvenes que visitan las ruinas de Tenochtitlán y los templos de todo el país no solo ven piedras antiguas, sienten las historias que éstas cuentan. Allí, entre los vestigios de una civilización que dejó su marca en el mundo, pueden imaginar a los guerreros águila alzando vuelo hacia el sol y a los jaguares rugiendo en los campos de batalla. La llamada a las nuevas generaciones.
En un mundo moderno lleno de desafíos, el espíritu de los guerreros águila y jaguar sigue resonando como un llamado a la valentía y la resistencia. Para los mexicanos, y para todos aquellos que buscan inspiración en su legado, los guerreros representan la capacidad de enfrentar lo desconocido con coraje, de mantenerse firmes en los valores y de luchar por lo que es justo. Este capítulo finaliza con una reflexión emotiva. El legado de los guerreros águila y jaguar no pertenece solo a la historia de México, sino a la humanidad entera. En cada lucha por la libertad, en cada acto de valentía frente a la adversidad, su espíritu vive, recordándonos que, aunque el tiempo pueda desgastar los imperios, el coraje y la determinación de quienes lucharon por ellos nunca serán olvidados. Así, los ecos del águila y el jaguar siguen resonando, no solo en las montañas y los valles, sino también en los corazones de quienes entienden que la verdadera inmortalidad no está en las piedras ni en las armas, sino en la memoria de aquellos que se atrevieron a volar y rugir, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse a su alrededor. La historia de los guerreros águila y jaguar es más que un relato de batallas y conquistas. Es un testimonio de la humanidad en su forma más pura, la lucha por la supervivencia, la defensa de lo que se ama, y el sacrificio por un ideal más grande que uno mismo. En cada uno de estos guerreros, ya sean águilas con sus alas extendidas o jaguares con sus garras afiladas, se encuentra una lección eterna que resuena a lo largo de los siglos. La fuerza del espíritu indomable. Al igual que los guerreros de las antiguas órdenes, todos los seres humanos, en diferentes momentos de la historia, se enfrentan a sus propios enemigos y desafíos. La historia de los guerreros águila y jaguar nos enseña que, ante la adversidad, el espíritu humano tiene una capacidad infinita para resistir, para levantarse una y otra vez. No importaba cuán superior fuera el enemigo, cuán aterradoras fueran las circunstancias. El guerrero, animado por un profundo sentido del honor y la lealtad a su pueblo y sus dioses, luchaba con valentía. Incluso cuando el destino ya parecía sellado. El sacrificio es una constante en la historia de estos guerreros. No solo la entrega física en el combate, sino el sacrificio del alma, la disposición de ofrecer lo mejor de uno mismo por algo más grande. Esta dedicación al deber y a la causa es algo que no se limita a una época o a una cultura específica, sino que se refleja en la vida de muchas personas a lo largo de la historia, en sus luchas por la justicia, la libertad y el bienestar de los demás. El peso de la memoria y el legado. A lo largo de este relato, vemos cómo los guerreros águila y jaguar, aunque cayeron ante un enemigo superior, lograron dejar un legado inmortal. La memoria colectiva, la forma en que un pueblo recuerda y honra a sus héroes, se convierte en la única forma de inmortalidad que verdaderamente importa. Las piedras y los templos pueden caer, pero las historias y los símbolos perduran. Las generaciones futuras no solo recordarán a estos guerreros por sus hazañas, sino por lo que representan, el orgullo de un pueblo, la fuerza inquebrantable de la unidad y la eterna lucha por lo que es justo. El escudo de México, con su águila devorando una serpiente, es el reflejo de ese legado. Un símbolo que sigue vivo en la conciencia colectiva de los mexicanos y de quienes se sienten inspirados por la valentía de esos guerreros. Pero este legado no es solo una cuestión de símbolos, sino también de enseñanzas que perduran a lo largo del tiempo. Los guerreros águila y jaguar no solo nos hablan de su tiempo, sino también de los desafíos que enfrentamos hoy, de la necesidad de recordar nuestra historia para no perder nuestro camino. El sacrificio y la conexión con lo divino. Una de las lecciones más profundas que nos deja esta historia es la íntima conexión entre lo militar y lo espiritual. Los guerreros águila y jaguar no solo eran luchadores en un campo de batalla físico, sino también en un terreno espiritual, en donde sus acciones se alineaban con las fuerzas divinas. La guerra no era solo un acto de supervivencia, sino una extensión de su relación con los dioses. Cada batalla, cada sacrificio, era un intento de equilibrar el cosmos, de asegurar la continuidad de la vida y la protección de la tierra. Este sentido de sacrificio nos invita a reflexionar sobre cómo, en nuestras propias vidas, el sacrificio personal por el bienestar colectivo puede tener una resonancia mucho mayor que cualquier logro individual. La lucha por la justicia, el amor y la paz no es solo una cuestión de lo que hacemos en el plano físico, sino también de cómo nuestras acciones se conectan con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que cada acción, cada decisión que tomamos, tiene un impacto en el mundo que nos rodea, y que a veces es necesario sacrificarnos por un bien mayor. Resistencia y adaptación ante lo desconocido.
En la historia de la llegada de los conquistadores españoles, los guerreros Águila y Jaguar se enfrentaron a lo desconocido, armas de fuego, caballos y un ejército totalmente diferente a todo lo que habían conocido. Sin embargo, su capacidad para adaptarse, su coraje para enfrentarse a lo nuevo, y su incansable deseo de proteger lo que amaban, los convirtió en un símbolo de resistencia. Aunque al final no pudieron detener el avance de los conquistadores, su espíritu indomable nunca fue derrotado. La resistencia ante lo desconocido es un tema universal que sigue siendo relevante hoy. En tiempos de cambio, de crisis, de amenazas externas o internas, las lecciones de estos guerreros nos enseñan que la verdadera fortaleza no es la que se ve en el poder físico, sino la que se encuentra en el corazón. El deseo de proteger, el coraje de seguir luchando y la capacidad de adaptarse sin perder nuestra esencia. El valor de la memoria histórica. Por último, esta historia nos recuerda la importancia de la memoria histórica. En un mundo donde la historia a menudo es distorsionada o ignorada, la preservación de las lecciones del pasado es crucial. Los guerreros Águila y Jaguar, a pesar de su derrota, siguen vivos en las tradiciones, las leyendas y los símbolos que los mexicanos continúan venerando. En la memoria de estos guerreros se encuentra la sabiduría para enfrentar las adversidades contemporáneas, el conocimiento de que, aunque los imperios puedan caer, el espíritu de lucha, sacrificio y honor nunca muere. Cada vez que los mexicanos celebran su historia, cada vez que se mencionan a estos guerreros, se está construyendo una conexión con el pasado. Una que fortalece las raíces de un pueblo y que da esperanza a las generaciones futuras. Así, la memoria histórica no es solo un ejercicio académico, sino una forma de encender la chispa de la resistencia, la valentía y el compromiso con los ideales que definen nuestra humanidad. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.